Conocemos hoy las últimas investigaciones que se llevan a cabo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real con la Facultad de Medicina en enfermedad de Parkinson, epilepsia, demencia y patología vascular. Para ello vamos a hablar con la doctora Julia Bamonde, jefa de servicio de neurología, pero que además es la profesora de la asignatura Patologías del Sistema Nervioso. En neurología, el grueso de la investigación que hacemos es fundamentalmente investigación clínica con los pacientes. Luego estamos involucrados en varios proyectos en colaboración con nuestros compañeros de la Facultad de Medicina. Claro, se enriquece siempre mucho una investigación que tiene las dos vertientes, la parte más clínica y la parte básica. De manera que en realidad para los clínicos nuestro laboratorio de investigación son las salas de consulta, las camas de hospitalización, etc. Es aquí donde nos movemos y donde intentamos mirar preguntándonos cosas que no entendemos y cuyo conocimiento puede ayudar fundamentalmente al paciente. Lógicamente, toda nuestra investigación va orientada a mejorar la atención a nuestros pacientes. Áreas de investigación en neurología, pues hay varios frentes. Un frente importante es toda la investigación que estamos haciendo en enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, que como bien sabe pues es una patología muy prevalente cada vez más, porque cada vez estamos en una sociedad más envejecida y el envejecimiento es un factor de riesgo importantísimo para estas dos patologías. Durante los últimos años se han dirigido diversas tesis doctorales. Si le parece, empezamos un poco en el área de la enfermedad de Parkinson y luego pasamos al área del deterioro cognitivo, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, hace unos años ya, la doctora Gallardo realizó una tesis doctoral que dirigí yo misma sobre trastornos y bloqueos de la marcha en la enfermedad de Parkinson. Entonces estudiamos este fenómeno aproximándonos al funcionamiento del sistema nervioso, las áreas motoras que controlan el movimiento. ¿Cómo lo estudiamos? Pues fundamentalmente explorando con detalle a los pacientes, la parte motora y también la parte cognitiva, para lo cual contamos con la colaboración de una unidad de neuropsicología que está adscrita a neurología y que hacen evaluaciones cognitivas muy detalladas de los pacientes. Esto nos permitió ver en estos pacientes qué áreas del cerebro estaban involucradas, disfuncionantes en el control de la marcha. Complementamos estos con estudios de neuroimagen, tanto estructural con la resonancia como funcional con el PET glucosa, que es un reflejo de la actividad funcional metabólica del cerebro. Todos estos conocimientos integrados nos permitieron aproximarnos al conocimiento de por qué ocurre este fenómeno en los pacientes y vimos que hay una disfunción muy importante del lóbulo frontal, no solamente es un problema de los núcleos que están implicados en el control motor más básico. Esto tiene implicaciones luego a la hora de establecer la terapéutica, etcétera, que va más allá de la suplencia dopaminérgica, que es lo que se utiliza en otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Esta es una línea muy interesante en la que seguimos trabajando y como digo, fue objeto de una tesis doctoral ya defendida y cuyos resultados pues, luego se presentaron en numerosos foros a nivel nacional, internacional, se publicaron, etc., ¿no? En la enfermedad de Parkinson ahora en lo que estamos trabajando más es en terapias avanzadas, sobre todo con bombas de infusión de fármacos con efecto dopaminérgico. Entonces hay varias observaciones clínicas de complicaciones en la respuesta, etcétera, que nos ha ayudado también a entender un poco más la fisiopatología de este fenómeno, que son los movimientos involuntarios que están inducidos por los mismos fármacos en estos pacientes. Hemos presentado un trabajo en esta línea pues el mes pasado en la reunión en un congreso internacional del grupo de enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento, de la Movement Disorders. Es una sociedad internacional que tiene un congreso anual donde se estudian y se trata de entender qué les pasa a estos pacientes y cómo con enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento y cómo mejorar su tratamiento. Esto lo presentamos, como digo, este último trabajo hace un mes en esta sede, que justamente fue en Madrid este año esta reunión. Es una reunión, como digo, internacional. La enfermedad de Parkinson, entonces, estamos un poco en estas líneas desde el punto de vista clínico. Luego tenemos un proyecto, pero no me voy a detener yo en esto porque tendremos oportunidad de hablar de ello con la profesora Úbeda y el profesor Alino, que son los profesores de anatomía y que tienen una línea de investigación muy potente y muy interesante de neuroanatomía. Están muy involucrados en el estudio del cerebro pacientes parkinsonianos y con otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces ahí tenemos un proyecto en colaboración con ellos muy interesante que nos lo explicarán en la facultad.
Otra área de conocimiento en la que estamos muy involucrados en estos últimos años es el estudio del deterioro cognitivo. Sobre todo, intentar averiguar qué factores hacen que una persona con un deterioro cognitivo ligero evolucione o no a una demencia. En este sentido, pues se han leído, que yo recuerde, 3 tesis doctorales en los últimos años, la última este mismo año. Lo que intentamos averiguar es qué factores en estos pacientes están implicados en la evolución a la demencia. La primera tesis que se leyó hace unos años en esta línea fue el estudio del impacto del déficit de vitamina D en los pacientes con deterioro cognitivo ligero como factor de riesgo para el desarrollo de demencia, que se evidenció que efectivamente es un factor de riesgo. Es muy importante mantener niveles de vitamina D adecuados, no solamente por los huesos, también por el cerebro. Esto fue una tesis muy interesante de la doctora María Jesús Corrales, que dirigí yo misma también, y que se leyó hace unos años. Y en las 2 tesis siguientes, la primera la del doctor Flores y la última, la que ha leído ahora el doctor Javier Domínguez, trataban de estudiar un poco el compromiso del pequeño vaso a nivel cerebral como factor fisiopatológico o implicado en el desarrollo de la demencia en pacientes que luego acaban haciendo muchos de ellos una enfermedad de Alzheimer. Son también 2 tesis muy interesantes, la segunda en realidad fue una continuación de la primera y en esta segunda contamos con la colaboración importantísima del grupo de biología celular del doctor Francisco Alcaíno, porque ellos hicieron ya en el laboratorio determinación de factores que nos permiten conocer aspectos de funcionamiento ya a nivel más bioquímico y celular de lo que son las neuronas y las alteraciones que hay también como factores pronósticos para el posterior desarrollo a demencia. Como digo, la tesis doctoral del doctor Domínguez fue en esta línea, ya está leída y el artículo publicado. Y ahora hay un proyecto, que estamos en ello, de ampliar un poco estudios de otros biomarcadores utilizando los sueros de estos pacientes. Son pacientes que están muy bien estudiados desde el punto de vista cognitivo. De nuevo, contamos para ello con la colaboración de la unidad de neuropsicología. Están muy bien evaluados también desde el punto de vista vascular de pequeño vaso, porque el doctor Domínguez hizo un estudio con Doppler transcraneal para ver un poquito la situación de los vasos a nivel intracraneal y ellos aportan la parte de marcadores bioquímicos. Entonces, son pacientes muy bien estudiados desde muchos puntos de vista y tenemos todavía los sueros que podremos seguir utilizando para el estudio de nuevas moléculas. ¿Qué objetivo tiene todo esto? Pues ver los factores implicados en el desarrollo de la demencia para intentar poner solución antes de llegar a la demencia. Pues, por ejemplo, con el tema de la vitamina D es inmediato, debe haber un buen nivel de vitamina D en todo el mundo, ¿no? Y con estos otros factores de oxidación, de inflamación, de compromiso vascular de pequeño vaso, etcétera, ver qué factores están implicados y, en último término, después, cómo poder modificar aquello, ¿no? ¿Se ha comentado alguna vez que las mujeres tienen menos vitamina D o se absorbe peor en ese gen? Pues hay diferentes, cambia el metabolismo, claro, entonces efectivamente, pero la verdad es que vemos también, nosotros en nuestra muestra tampoco había una diferencia clara entre hombres y mujeres, pero efectivamente es así. Llama la atención que en esta zona, con tanto sol y pues haya tanto déficit de vitamina D. Esto es muy interesante. El jefe de endocrino de este hospital trabaja mucho en esta línea del déficit de vitamina D y de su implicación. Él conoce muy bien el metabolismo. Bueno, esto un poco con respecto a lo que hemos hecho y está ahora de curso de forma más inmediata en el deterioro cognitivo ligero. Estamos ahora con el grupo de neuropsicología en colaboración con un grupo de Madrid que dirige el profesor Maestu. Estamos trabajando en inteligencia artificial. Estamos buscando factores que, incorporados a un algoritmo pronóstico, nos permita de nuevo adelantarnos a los acontecimientos, detectar deterioros cognitivos ligeros que sean de riesgo, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos ahora haciendo registros de electroencefalografía, luego veremos el gabinete, en pacientes con deterioro cognitivo ligero, buscando parámetros de alteración que no veamos en las personas normales y que pueden ser datos de alarma para un posible desarrollo de un deterioro posterior más grave. Esto es un proyecto que está ahora en desarrollo, que estamos trabajando en ello. De hecho, el próximo lunes ya tenemos citados varios pacientes para hacer registros, ¿vale? Yo voy a beber un poquito de agua, si me permitís, porque es que... ¿no? Sí.
Entonces, bueno, pues hemos hablado de estos dos grandes bloques: enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson, deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer. Los proyectos clínicos que hemos desarrollado, aquellos en los que estamos implicados, y también la colaboración con la facultad. Otra de las áreas liderado por la doctora Gudín estos años previos ha sido la epilepsia, ¿no? Dirigió la doctora Gudín una tesis doctoral de la doctora Sira Carrasco, que se leyó hace ya unos años, en colaboración precisamente con el grupo de magnetoencefalografía del profesor Maeztu de Madrid, para ver exactamente la correlación entre los registros electroencefalográficos y estas nuevas técnicas de registro de actividad neuronal, para intentar detectar el foco a nivel de las neuronas de donde puede surgir las crisis epilépticas. Esto fue un trabajo muy bonito, que se publicó en revistas de alto impacto y que ya está concluido. El objetivo era conocer mejor la fisiopatología del foco epileptógeno, ¿vale? Y ahora está trabajando la doctora Gudín, posiblemente contará con la colaboración de la doctora Gallardo, en el estudio de lo que se llama el estatus epiléptico no convulsivo. La epilepsia no solamente son las convulsiones, a veces hay actividad neuronal patológica que hace que el cerebro desconecte y dan un cuadro de desconexión, de confusión, etc., y es un estatus no convulsivo. La fisiopatología de estos fenómenos y la etiología no se conoce bien, entonces es todo un área clínica de estudio muy interesante, y esto posiblemente sea un proyecto de tesis doctoral de un neurólogo que está trabajando precisamente ahora en Valdepeñas, pero que hace guardias aquí también y que tiene mucho interés en el área de la epilepsia, el doctor Alberto Castellanos. Estamos todavía elaborando ese proyecto y esto es algo todavía en curso. Y esto es un poco el tema, así, a grandes rasgos, en los que estamos más implicados. Luego hay temas un poco más recortados, pero que también están ahora mismo en curso. Pues, por ejemplo, ahora mismo va a empezar un trabajo de fin de grado, un estudiante de la facultad, dirigido por mí misma y por el doctor Cabello, con la colaboración del doctor Ibáñez, para ver un poco el impacto del tratamiento de las distonías focales o segmentarias con toxina botulínica, que es una toxina, es la más letal que existe, pero bien utilizada nos ayuda mucho en muchos aspectos en medicina. Y uno de ellos es el tratamiento de la distonía, que es un trastorno del movimiento en el que hay posturas, contracturas que hacen que el movimiento sea normal, que las posturas sean fijas, anormales, o por ejemplo que uno cierre involuntariamente los ojos y no los pueda abrir, un blefaroespasmo, o que se tuerza el cuello y no pueda controlar el movimiento, que es una tortícolis. Entonces vamos a hacer un estudio prospectivo para ver el impacto de la toxina en la mejoría motora, que esto está demostrado ya, de hecho esto es un tratamiento en curso, pero queremos estudiar también más el impacto en la calidad de vida de los pacientes, o sea, ir un poco más allá. Esto es una investigación clínica sencilla, pero que nos aporta mucha información de cómo se encuentran los pacientes, etc. Vuelvo a lo mismo, toda nuestra investigación clínica va orientada siempre a conocer mejor la patología para ayudar a los pacientes. Entonces, todo el enfoque de investigación que hacemos dentro de lo que es la neurología clínica tiene este enfoque. Luego ya hay aspectos más básicos, que esto ya lo desarrollamos en la facultad. Y yo creo que esto es un poco a grandes rasgos, quizás se me olvida alguna cosa, los temas en los que hemos estado trabajando estos años y en los que seguiremos trabajando en el futuro, porque ya tenemos varios proyectos, como he comentado, en marcha. Tenemos mucha ilusión, ya para terminar, con la unidad de ictus, que ya por fin parece que va a ser una realidad en este hospital, y hay que agradecer mucho pues la colaboración y cómo se ha implicado la dirección de este hospital y la gerencia en el desarrollo de esto, porque nos ha costado el que haya una unidad de ictus en este hospital, y era una cosa que tenía que haber ya. Insisto en que en estos últimos meses pues se ha implicado mucho la dirección y la gerencia y ha sido determinante, ¿no? Entonces, aparte de la asistencia clínica, que indudablemente va a mejorar muchísimo la atención clínica a esta patología tan prevalente como es la patología vascular cerebral aguda, con tanta morbilidad que deja luego muchos pacientes con muchas secuelas, etc. Aparte del aspecto clínico, indudablemente tendremos también una visión de intentar ver por qué están pasando las cosas, es decir, ahí habrá varias líneas seguro de investigación para no conformarnos con lo que vemos, sino intentar ir un poquito más allá para profundizar en lo que está pasando y poder ayudar mejor a los pacientes. O sea que aunque hasta ahora el tema de vascular no ha sido prioritario en las áreas de investigación, estoy segura de que lo va a ser
de cara al año que viene. Este proyecto está liderado sobre todo por el doctor José Manuel Flores, la doctora María Jesús Corrales y la doctora María Usero, que son dentro de neurología las 3 personas en las que yo he delegado para implicarse de forma más directa en el desarrollo de este proyecto. Estamos en el laboratorio de neurosonología, que es el embrión de lo que esperamos algún día termine con la unidad de ictus, que en realidad ya es un proyecto bien estructurado y que será una realidad en los próximos meses. Voy a hacer la palabra para que nos hablen un poquito de este proyecto a la doctora María Jesús Corrales y la doctora María Usero, que junto con el doctor José Manuel Flores son las personas que van a liderar este proyecto en el que todo el servicio estamos muy implicados y muy entusiasmados. Ese es el espacio donde realizamos distintas pruebas. Contamos con un eco Doppler, un duplex con el que realizamos la prueba a nivel de troncos supraórticos y transcraneal, y un Doppler continuo para realizar también el estudio neurovascular. También hacemos otras pruebas como el test de Zoom para el estudio de otras posibles etiologías del ictus, y bueno, como bien ha dicho, este es el primer espacio con el que disponemos para la realización de pruebas vasculares y esperamos en breve, en un futuro muy cercano, poder contar con la unidad de ictus para el tratamiento de una de las patologías más prevalentes y que constituyen una importante causa de muerte en la población general. Aparte del aspecto asistencial en esta nueva o inminente unidad del ictus, ¿podemos decir que vamos a contar con alguna investigación, algún proyecto de investigación está a la vista? Pues claro, sin duda, el que haya una unidad de ictus va a permitir que también nosotros nos organicemos para poder solicitar o poder realizar proyectos de investigación, también en contacto con los compañeros de la facultad para realizar también biomarcadores en isquemia cerebral, y bueno, eso es claro el futuro y lo que esperamos que sea con esta nueva unidad, claro.